Hola a todos, muy buenos días. Espero que hayan pasado una semana maravillosa, una semana donde hayan podido disfrutar de las cosas maravillosas de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos hablando o más bien dejamos como una tarea de invitar, o más bien les invitaba a que pudieran hacer una carta a Dios donde pudieran hablar, contarle a Dios acerca de las situaciones que están viviendo, donde eh, una carta muy parecida a la que hacíamos en diciembre, en Navidad, como pidiéndole regalos a Dios para ese tiempo de Navidad. Y espero que la hayan podido hacer, que la hayan podido escribir y que de alguna manera hayan podido abrir su corazón a Dios. Creo que a veces escribir nos ayuda mucho más que sencillamente la oración normal que hacemos normal que hacemos, hablada, dicha. A veces cuando empezamos a escribir nos expresamos de una manera hasta más profunda de lo que, perdón, normalmente hacemos. Vamos a orar para empezar a esta reunión porque tiene que ver algo con esa carta. Padre, te damos gracias en ese tiempo por permitirnos estar aquí reunidos, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu amor, disfrutando de tu gracia, de tu compasión, de tu misericordia, de las promesas que tú has hecho para nosotros cada día en nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy sea un tiempo muy, muy especial para cada uno de nosotros, donde tú hables al corazón de cada uno, Señor. Necesitamos escucharte, necesitamos oírte, somos tus hijos. Y a veces en el corre-corre de la vida ah, nos pasan muchas cosas que no nos dejan disfrutarte. Así que hoy te pedimos que nos ayudes en eso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, pues hace 8 días entonces les habíamos compartido o invitado a que hicieran una carta. Y durante esta semana estuve hablando con Dios que hablar este domingo, que compartir con ustedes en esta reunión de hoy. Y vino a mi mente y creo que Dios me dijo que Él quería mandarles una carta también a ustedes, una carta donde Él expresaba todo lo que Él siente por cada uno de nosotros. Así que si ustedes quieren y están tomando allí notas, pueden colocar carta de Dios. Pueden colocar esa expresión donde ustedes puedan eh, oír de Dios, ¿vale? Y sí, vamos a caminar por varios versículos de la palabra de la Biblia donde Dios nos habla acerca de cómo Él nos ve, de cómo nos ama. Posiblemente hay muchos más, y estoy seguro que sí, hay muchos más. Escogí unos cuantos que espero Dios hable a nuestro corazón y que eso avive nuestro espíritu en este tiempo. El primero de ellos es el Salmo 139, que para muchos es muy, muy conocido, porque es el salmo donde el salmista escribe acerca de cómo Dios nos creó, cómo Dios nos hizo. Y vamos a mirar solamente uno de todo ese Salmo 139, el versículo 13. Y es donde mm, la Biblia nos habla algo bien, bien importante. Estoy utilizando palabra de Dios para todos, para los que de pronto tengan otra versión de la Biblia, pero sí, todos los versículos que están aquí los tomé de palabra de Dios para todos. Y dice así, versículo 13, tú hiciste todo mi ser,
todos mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Y es bien interesante esta versión porque habla de dos cosas, el cuerpo y las emociones, los sentimientos. Por muchas generaciones hemos querido dar a entender que los sentimientos eh, son algo que no debe existir en la vida de un creyente. No pueden haber sentimientos. Y es muy triste porque entonces el amor, bueno, el amor no es un sentimiento, pero la manera como expresamos el amor es a través de las emociones, de los sentimientos. Entonces dice acá, tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo. Él nos dio la vida física, formó todas las partes de nuestro cuerpo y también nos dio las emociones para que pudiéramos disfrutar de lo que las emociones dan. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son algo que inherente al ser humano, que nos están diciendo que hay algo bueno o algo malo que está sucediendo. Entonces a veces confundimos lo que nos están comunicando, las emociones, con que ellas son buenas o malas. ¿Sí? Claro, cuando uno tiene temor, el temor hace que de alguna manera el cuerpo reaccione y diga, tienes que tener cuidado, algo te va a pasar. ¿Sí? Eh, Viene una persona extraña y siente uno temor y dice, me puede robar. ¿Sí? En este tiempo que imagino que salga uno a comprar el pan y ya está expuesto a que pueda ser robado. Entonces las emociones nos ayudan a eso, ¿sí? A veces las emociones nos ayudan a entender que hay algo físico que no está funcionando mal, ¿sí? Como que uno siente como tristeza, como que decaimiento y es que hay algo que no está funcionando, el hígado, los riñones, el corazón, cualquier cosa. Entonces, Dios nos los dio, necesitamos aprender a conocerlos y a poder entender que ellos tienen su función en todo lo que Dios nos dio. Entonces, mire que en este primer versículo es Dios nos dio la vida física, Él nos la dio. Más adelante estaremos viendo otros versículos por allí. El siguiente es Génesis 2:18. Y aquí si bien, si ustedes leen allá, está hablando de Dios creando a Eva, pero en esta versión me llama mucho la atención porque es algo bien importante para que mm, le demos un reconocimiento a lo que las mujeres, por la razón que fueron creadas, ¿sí? En esta versión dice algo bien interesante, versículo 18 dice así, entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. En esa última parte, y que sea como él, igualito a él, con las mismas características, a la misma imagen y semejanza de Dios, con las mismas emociones, ¿sí? Em, con una forma corporal distinta, pero que sea como él. ¿Sí? No es él, pero que sea como él, ¿sí? En sus características emocionales y espirituales, ¿sí? Y entonces aquí, para las mujeres que están aquí hoy conectadas, diciéndoles ustedes, Dios las creó con un propósito, que fueran como el hombre, no igual al hombre, ¿sí? Como el hombre, y que fuera capaz de ayudarlo, que puedan trabajar juntos. Ayuda habla de trabajar juntos, ayuda habla de cooperación, ayuda habla de camaradería, ayuda habla de expresar, ¿cómo se diría la palabra? Se me olvidó ahorita. Am, eh, Tener expresiones de, eh, bueno, filiales, de amigos, ¿sí? Entonces, aquí nos creó, al hombre creó, Dios creó a la mujer con el mismo valor y le dio un propósito para que fuera la ayuda, a, fuera capaz de ayudar al hombre en todas las tareas que tenía por delante. Así que, amadas hermanas, ustedes tienen un papel importante y así Dios las ve.
Son como el hombre, pero son seres que Dios las creó con capacidad para ayudarnos a nosotros, ¿sí? E infortunadamente, culturalmente hemos tergiversado esa realidad y entonces, de alguna u otra manera, pues obviamente afecta la, el compartir, digamos, entre hombres y mujeres, ¿sí? Creo que de alguna manera a veces nos olvida esa realidad. Eh, el siguiente versículo está en Romanos 6:23 y creo que muchos no lo sabemos de memoria, pero también es importante que podamos sentirnos así, como Dios nos ve. Versículo 23 dice, el pecado da como paga la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. A veces le hacemos más énfasis a la primera parte, pero se nos olvida la segunda parte. Ese pero es un condicional. Hay esto, pero hay esto otro mejor. ¿Sí? Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios nos extendió su gracia, ¿sí? Ese regalo nos regaló la vida, ¿sí? Y no nos ha pagado conforme a nuestras hechos, nuestras acciones, nuestros pecados, incluso hasta nuestras malas decisiones. Aún en medio de esas decisiones que hemos tomado, que no han sido tan buenas, que no han sido tan, eh, si podría decirse, adecuadas, aún en medio de eso, Dios nos ha extendido su gracia, pero aquí esa gracia nos da su regalo de vida, el regalo de la vida eterna, ¿sí? En Cristo Jesús. Esta versión la dice de una manera como nos da, como regalo la vida eterna en unión con Cristo Jesús. Eso es lo que nos da Dios. Y así es como Dios te ve, que te dio ese regalo de vida, que eres su hijo amado en el cual Él se complace, que eres su hija de la cual Él tiene cuidado. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y es la invitación, dice, hijos, separados de Jesús no pueden hacer nada. Separados de mi Hijo Jesús no podemos hacer nada. Recuerden, yo les amo, yo los tengo en gran estima, pero separados de Cristo no pueden hacer nada. Nuestra dependencia absoluta debe ser en Cristo Jesús. Nuestra dependencia absoluta debe ser en confiar en la obra redentora de la cruz, que difícilmente nos cuesta trabajo aceptar o entender o experimentarla o vivirla, pero es obviamente ah, en el proceso en que estamos, pero es nuestra oración que podamos experimentar eh, esa realidad de permanecer en Él, de confiar en Jesús, de confiar en Dios. No es fácil, porque llevamos muchos años administrando nuestra vida y aún conociendo al Señor, seguimos queriéndola administrar aparte de Él. Y el Señor dice, ustedes separados de Cristo no pueden hacer nada, no podemos hacer nada. Así que, amados hermanos, la invitación a que podamos confiar en el Señor, confiar en Jesús, que permaneciendo en Él podemos llevar mucho fruto, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas. Juan 3:16, que es muy conocida, ¿sí? Pero esta versión lo dice de una manera muy bonita. Dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el 16, pero yo me quedé con el 17, que a veces se nos olvida. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, si estamos en Cristo, Dios nos salvó. Dios dio a su Hijo porque nos amó a nosotros. O sea, esa es una realidad. Y ahorita que estábamos hablando
hace 8 días que es la Navidad, pues la Navidad es Jesús. Y la Navidad es que la expresión máxima del amor de Dios, que era lo que decíamos hace 8 días, la expresión máxima del amor de Dios hacia la humanidad. Y que hoy nosotros como hijos de Él podemos disfrutar. Y que aquellos que no le conocen, que todavía no son hijos de Dios, puedan disfrutar y que nosotros como hijos de Dios podamos llevarles a aquellos que no son hijos, que hay un Padre que les ama y que está esperando que lleguen a casa. Así que, amados hermanos, creo que volvemos como aquí a conectarnos con a, la charla del domingo pasado, donde Dios nos dice cuánto nos ama, Dios nos dice cuánto nos quiere, Dios nos dice cuánto somos importantes para Él. Así que, pues, invitarles a que podamos experimentar en esta Navidad esa realidad del amor de Dios para nosotros, esa verdad de Dios para nosotros. Sí, que creo que es maravilloso, que es fuera de este mundo. Creo que el amor de Dios hacia sus hijos es invaluable e incalculable. ¿Sí? Y hablando acerca del amor de Dios en Mateo 6, Dios nos invita, si nos ama, a que no nos preocupemos. ¿Sí? El versículo 32 de Mateo 6 dice, la gente viene contando pues de las cosas que vienen acá adelante sobre las necesidades eh, que tiene el ser humano, ¿sí? Y entonces el versículo 32 dice lo siguiente, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, ¿sí? Pero ustedes, dice Jesús, tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto, que necesitamos la alimentación, el trabajo, la salud, el estudio y todo lo demás que queramos ahí añadir. Y él dice, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, lucha, pero ustedes que tienen a su Padre en el cielo, Él sabe que necesitan todo esto. La invitación de hacer la cata, ¿no? Él lo sabe, pero es a veces, bueno, yo creo que Él a veces nos invita a que lo hagamos, que se lo expresemos, para que eh, podamos experimentar qué tanto nos ama Él, qué tanto nos cuida Él, ¿sí? Así que 33, primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesiten, es decir, vienen en intimidad con Dios, ¿sí? Ese buscar primero el reino de Dios y su justicia es vivir en intimidad con Dios. Claro, aquí Jesús, es buenísimo aquí entender en Mateo que Jesús en Mateo está colocando la vara más alta para que se den cuenta que no pueden hacerlo si no es a través de Jesús. Entonces, busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás les será añadido. ¿Cuál es el reino de Dios y su justicia? Es Cristo. ¿Sí? Y es una palabra que se repite mucho en Mateo y es el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Pero al final es Cristo. ¿Sí? Al final la justicia de Dios es Cristo. ¿Sí? Dice, y Dios les dará todo lo que ustedes necesitan. Dios sabe que necesitamos, de qué tenemos necesidad. Dios sabe que hoy necesitamos 10.000 pesos para pagar un recibo. Dios sabe que hoy necesitamos un milagro financiero. Dios sabe que necesitamos un milagro en nuestra salud. Dios sabe que necesitamos un milagro en nuestras relaciones con las personas que están a nuestro alrededor, porque de alguna u otra manera, Él entiende en lo que estamos pasando cada día de nuestra vida. Él entiende nuestras dificultades, Él entiende nuestros sufrimientos y entonces lo que está diciendo es, oiga, no se preocupen, yo sé que lo tienen, que lo necesitan, pero yo se lo puedo dar, ¿sí? Si ustedes están en Cristo, yo les voy a dar todo lo que necesiten. Y ahí es donde siempre, y entonces siempre le vamos a decir, ¿por qué si lo necesito allá no me lo das? Bueno, Dios sabe qué puede estar pasando. Eh, Se me ocurre ahorita, mientras que decía esto, lo que le pasó a Daniel. Daniel estuvo orando por
una revelación y dice la palabra que le fue imposible al ángel, perdón, hacerle llegar a, ¿cómo se llama? A Daniel la respuesta. Entonces es posible que algo parecido esté sucediendo y necesitamos seguir confiando en el Señor que Él va a proveer. Y es lo más difícil, cada vez que hay un revés en la economía, uno siempre piensa, y entonces ahora, ¿y ahora qué va a hacer? Me voy a quedar sin empleo, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin esto, sin aquello. Y entonces, Dios, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para subsistir? Am, ¿Cómo le hago eh, para continuar adelante en medio de esta dificultad que tengo? Y uno termina como que, ups, ¿qué hago acá? Sí, la invitación siempre será confiar. Indefectiblemente, no tenemos sino otra opción que confiar en que Dios se encargará de todo lo que nosotros no podemos lograr, Él sí lo va a poder lograr. Juan 16:33 dice lo siguiente: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido el mundo. Es decir, no nos preocupemos, Cristo ha vencido el mundo. Cristo venció. Eh, en Juan 16, Jesús está contando ya, estas son las últimas horas de su tiempo aquí en la tierra, y le está contando a sus discípulos ya como sus discursos finales, ¿sí? Y aquí le está diciendo, venga, yo todo que les he venido contando y diciendo es para que ustedes tengan paz. Pero a pesar de eso, sepan y entiendan que van a sufrir en el mundo, van a tener que sufrir, van a tener que tener dificultades, van a tener que atravesar dolor y tristeza, van a tener que enfrentar frustración, pero sean valientes. En Reina Valera dice confíen, en este dice sean valientes, es decir, sigan para adelante, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Sean valientes, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de todo eso, sean valientes, ¿sí? Ustedes pueden confiar en mí. Y claro, decir ser valiente cuando uno está fuera de la dificultad es sencillo. Y yo que he experimentado algunas de esas cosas, sé que no es sencillo ser valiente en medio del sufrimiento, ser valiente en medio de la dificultad, ser valiente en medio de la crisis, ser valiente en medio de la angustia. Eso no es fácil. Pero el Señor nos sigue diciendo, hijos, yo he vencido al mundo. Acuérdense de eso. Yo he vencido al mundo. Así que van a sufrir. Sí, confíen. Sí, confíen, sean valientes. Yo ya vencí el mundo. O sea que lo más difícil ya Él lo cubrió. Esto es más sencillo porque yo ya vencí el mundo. Y creo que eso es algo importante y bueno recordar que lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿sí? Él venció el mundo para que podamos estar tranquilos y con paz en medio de los sufrimientos y las dificultades. Perdón. Y lo sé, amados hermanos, no es sencillo. No es sencillo que en medio de los sufrimientos poder, poder confiar, ¿sí? Poder confiar. No es sencillo. Ok. Romanos 8:34 dice lo siguiente, hablando de que hizo Dios por nosotros. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. O sea, ¿hay alguien que nos pueda condenar? Olvídense. Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. Es decir, está intercediendo por nosotros en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, ¿sí? En medio de todas esas dificultades, Cristo está rogando por nosotros. Él intercede por nosotros. Él está allí diciéndonos y moviéndonos a muchas cosas, a muchas cosas, ¿sí? Eh,
Entonces, en ese sentido, el versículo siguiente dice lo siguiente, dice esto, del 35. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. O sea, la pregunta es, ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? Y la respuesta es, ni las dificultades nos van a poder separar, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez nos podrán separar del amor de Cristo, ni el peligro, ni tampoco la muerte. O sea, pase lo que pase en nuestra vida, el amor de Cristo estará con nosotros. El amor de Dios, el Padre, estará con nosotros. El favor del Padre estará con nosotros. Eh, Alguien decía acerca de algunas situaciones personales, sobre todo en el trabajo. Era una jefe mía, decía, Rodolfo, donde cae, siempre cae parado. Es decir, pasara lo que pasara en el trabajo, Dios siempre se encargaba de, eh, de sacarme adelante. Dios siempre intercedía por mí, de alguna u otra manera. Y no me pregunten cómo, no me pregunten por qué. Bueno, el por qué sí le puedo decir es porque soy hijo de Dios. Y eso es suficiente para Dios tener cuidado de nosotros. No es que yo estuviera buscando hacer maldades ni nada, sino que aún en medio de esas cosas que uno no alcanza a dimensionar en la planeación, Dios se encargaba de ordenar todas las cosas de tal manera, que lo leeremos más adelante, fuera de bendición. Así que, amados hermanos, si Cristo intercede por nosotros, estemos confiados que todo va a estar bien. Y creo que luego más adelante con otra porción. Es uno de los salmos que más me encanta y en esta versión me encanta aún más. Es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, nada nos va a faltar. Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro pastor, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos lleva a verdes pastos, como dice aquí. Me lleva a descansar a verdes prados y me conduce a manantiales de agua fresca. Él me da nueva vida. Esta versión es espectacular. Me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite. Has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré para siempre. Me quedaré siempre, dice, en esta versión. Y en esta versión es espectacular ese salmo porque nos dice cuán cuidadoso es Dios. ¿Sí? Algunos de nosotros que tuvimos una familia disfuncional, un padre ausente o un padre presente físicamente, pero ausente emocionalmente, eh, en ese salmo el Señor dice quién es Él y cómo es Él y cómo nos va a cuidar a nosotros. Nada nos va a faltar, ¿sí? Nos lleva a lugares de agua fresca, a prados verdes para descansar. Nos da nueva vida, ¿sí? Nos lleva por buenos caminos, ¿sí? Y para demostrarnos qué bondadoso es Él. Aunque pase por lugares difíciles, no tendré miedo porque Él estará a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan, preparas banquete en medio de mis enemigos. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Y así entraré a la casa del Señor y allí me quedaré siempre. Creo que eso es, nada nos faltará. Creo que este salmo resume lo que venimos diciendo arriba. Tendremos aflicción, tenemos dificultades, tenemos sufrimientos, pero nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Eh, ¿Y por qué? Porque nadie te puede amar como Él. Jeremías 31:3 dice en la parte B,
con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Pueden leerse la parte completa, pero esta es la parte B. ¿Por qué nada faltará? Porque Dios sigue mostrándonos su fiel amor, porque nos ha amado con amor eterno, ¿sí? Ese sí es el verdadero amor eterno, no el de la canción. Es el verdadero amor eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, sin importar lo que hayamos, lo que estemos pasando, lo bueno o malo que estemos enfrentando, lo bueno o malo que estemos pasando en esta hora, una enfermedad, una escasez económica. Él nos sigue mostrando su fiel amor. Jeremías 31:3, parte B. Y Gálatas 2:20 nos dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y creo que eso debería darnos gozo y alegría. Hijo, Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Y eso ya es otro cantar, eso ya es otra realidad, ¿sí? Cristo habita en ti. Que lo experimentemos o no es otra cosa, pero esa es una realidad. Eso es una realidad. Eso es una realidad completamente que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Entonces, en ese sentido, podemos estar seguros y tranquilos. Él habita en nosotros, ¿sí? Y mientras que vivamos en este cuerpo, vivimos por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó y entregó su vida para salvarme, ¿sí? Así que en la parte A del versículo 21, yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios. Esta versión es bien bonita porque dice Pablo, yo no, entonces no va a rechazar el generoso amor de Dios. Algunas personas lo han rechazado. Algunas personas han presentado dificultad, pero Pablo dice, de ninguna manera voy a rechazar el generoso amor de Dios. Después de haber vivido lo que he vivido, después de encontrar y descubrir lo que Dios ha estado haciendo por mí. ¿Sí? En ese sentido, pues vale la pena estar confiados y seguros. ¿Sí? Miqueas 7:19 dice lo siguiente. Tendrá otra vez Dios compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Es decir, Dios se olvidó completamente de nuestros pecados, de nuestros pecados, ¿sí? Él se olvidó completamente de eso. Entonces, en ese sentido, podemos estar seguros de que Dios ya dice, los echó, los arrojará, dice, y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Allá están. Sí, hoy podemos bajar supuestamente, ¿cómo se llama? En submarinos especializados, pero aún el más especializado, que supuestamente era uno de los mejores, eh, padeció, tuvo un accidente y colapsó. Entonces, si quisiéramos ir allá, aún con cosas especializadas a sacarlos, no, lo que está diciendo es, de sentido figurado, ok, es imposible. Dios no se acuerda, ¿sí? Dios no se acuerda de nuestra, nuestro pasado. Entiende nuestro pasado, comprende nuestro pasado, nos sana de nuestro pasado, pero ese pasado ya no nos da identidad. Quien nos da identidad es Dios. Quien nos da identidad es el Padre. Quien nos da identidad es lo que Él dice que somos y no lo que nuestra historia nos dijo que éramos. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que el mundo y nuestra historia nos ha dicho que éramos, pero Dios dice,
Tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo, en el cual me complazco. Tú eres, lo haremos más adelante, la niña de mis ojos. Tú eres mi preciado tesoro, ¿sí? Eres alguien importante para mí. Entonces, aquí Miquea nos dice, él ya se olvidó de eso. Él ya se olvidó de todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Pero tenemos que hablarlo más adelante, ¿sí? Hay una cosa que es pecado, otra cosa son pecados y otra cosa es carne, ¿sí? Entonces todo eso ya no está, los pecados ya fueron quitados de nuestra vida. Y por eso entonces podemos acercarnos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Eso es Hebreo 4:16. Dios ya no se acuerda de nada de nuestra historia pasada. Dios ya no se acuerda de nada. Por eso podemos acercarnos con confianza delante de Dios, que es generoso. En el Antiguo Testamento era imposible acercarse a Dios y vivir. Hoy sí nos podemos acercar a Dios y vivir, porque estamos en Cristo. Cristo es el que nos da acceso al Padre, ¿sí? Cristo es el que nos permite llegar a la presencia de Dios y poder hablar con Dios cara a cara, ¿sí? Que lo vamos a hacer ahora, no lo sé, que lo vamos a hacer más adelante, sí, eso sí estoy seguro, pero creo que si Dios dice que ya nos podemos acercar confiadamente, pues el autor de Hebreos nos dice que podemos acercarnos con confianza al trono de Dios, eh, pues eso creo que es una realidad, ¿sí? Y allí entonces vamos a recibir su compasión, su bondad para ayudarnos en lo que nos necesitemos. Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios perverso como algunos quieren todavía dejarlo ver. Él no, ¿sí? Entonces, y Gálatas lo refuerza de la siguiente manera. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto, Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese espíritu grita, querido Padre. Entonces ya no eres esclavo, sino hijo, y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Sí? Entonces ya me puedo acercar al trono de la gracia, al trono de Dios, ¿sí? Confiadamente. Y entonces también puedo decir, querido Padre, ¿sí? Querido Padre, ¿sí? Entonces, entonces, es importante que Dios nos puso el espíritu de su Hijo en nosotros, ¿sí? Estoy eh, habitando con Cristo, o más bien, o Cristo está habitando en mí. Puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Y eso nos da esa libertad de poder hablar con Dios cara a cara. Salmo 56:13, pensaba leerlo completo al comienzo, se los dejo de tarea, que es bien interesante. Dice, porque tú me rescataste y me salvaste de la muerte, me ayudaste a no ser derrotado para que ande en la presencia de Dios, bajo la luz que solo los que tienen vida pueden ver. Otra vez lo leo. Porque tú me rescataste y me salvaste de la muerte, me ayudaste a no ser derrotado para que ande en la presencia de Dios bajo la luz que solo los que tienen vida pueden ver. Eh, Creo que en la versión Reina Valera habla de que, sí, nos colocó los pies como de siervas para evitar la caída, ¿sí? Pero en esta versión lo dice así de esa manera. Él nos rescata, nos salva de la muerte, ¿sí? Y nos ayuda a no ser derrotados, ¿sí? Para que andemos en la presencia de Dios. Cuando estamos en medio de dificultades, en medio de las tentaciones, en medio de situaciones que
nos quisieran desanimar de los caminos de Dios, creo que el Señor dice, yo guardo tus pasos, yo guardo tus pies de caída, ¿sí? Yo no voy a dejar que te vayas de mi presencia, que es lo que a veces algunos pensamos que podemos, podemos salir de la presencia de Dios, podemos salir de el lugar en el cual Dios nos ha invitado a estar. No, no vamos a salir de su presencia, ¿sí? Y yo no creo que alguien que haya habitado en su presencia, puede haber uno que otro, o más bien de pronto no ha conocido la inmensidad del amor de Dios, pueda rechazar. Como decía Pablo, olvídese que yo voy a rechazar el amor generoso de Dios, ¿sí? Puede que haya alguno que otro, pero yo guardando el respeto sin conocer la historia de ese alguien, podría pensar que no ha experimentado todavía el amor y la gracia de Dios. Listo. En Juan 14:26 dice, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. No los voy a dejar solos, dice Dios. No se van, no nos vamos a quedar solos. El Espíritu Santo, que es el consejero, ¿sí? Nos recordará todo lo que Jesús ha dicho, ¿sí? No nos va a dejar solos. No nos dejó solos. No estamos solos, ¿sí? No estamos solos. Y, y es bien interesante que la Biblia lo repita, lo dice varias veces, eh, recordándonos que no estamos solos, porque pareciera que es algo connatural al hombre caído, ¿sí? A la naturaleza caída y es el abandono, ¿sí? El dejar abandonado a los seres que se aman. Y, eh, y Dios dice, ¿sí? En otra porción dice, aunque tu madre y tu padre te dejaren con todo, yo te recogeré. Es decir, el tema del abandono, el tema de la soledad, Dios se preocupa por eso, que no nos sintamos abandonados, que no nos sintamos solos, que nos sintamos cuidados, ¿sí? Yo creo que, yo no sé si les dije, pero viene a mi memoria yo tendría 20, 22 años, mi mamá estaba recién fallecida, tenía como 1 o 2 años de fallecida, y fui a un control médico y hasta el médico me regañó porque a mí me empezaba el dolor en el estómago como a las 8 o 9 de la mañana y yo esperé hasta las 2 de la tarde que salía de trabajo para ir a la consulta médica. Resulta que estaba con apendicitis y es muy, pues a eso hay que correrle porque si se llega a explotar, pues produce una peritonitis y el deterioro de la salud es mucho más grave que si se atiende a tiempo digamos que la enfermedad. Y yo me acuerdo que me fui solo, nadie me acompañó en mi casa, sí supieron, pero nadie me acompañó. Y ya cuando ya 2 personas supieron de mi familia, mm, fueron corriendo a la clínica a buscarme y llegaron exactamente cuando me llamaron para entrar a que el médico me revisara y el médico y me dijeron te vaya de cirugía, va a correr, te vaya, esto hay que tratarlo de una vez, así que ya viene un enfermero para que te alisten y te suban a cirugía. Y cuando el enfermero se fue y yo me subí a la camilla, yo le dije, Señor, yo no quiero entrar solo a cirugía, tengo susto, ¿sí? Hoy es una apendicitis, es una cirugía menor, pero que se puede complicar.
digamos que es muy sencilla de hacer, pero se puede complicar si no se corre. Y entonces yo le dije, Señor, yo no quiero entrar solo. Entra conmigo. Amados hermanos, literalmente yo sentí que alguien se sentó en esa camilla. Yo tenía frío y se me quitó el frío. Entonces creo que Dios sí entiende a aquellas personas que hemos vivido en soledad o que estamos enfrentando la soledad o que hemos sido abandonados. Por eso dice que se preocupa de las viudas y de los huérfanos, porque Dios entiende lo que es estar solo o que cree que pasó en la cruz o que cree que pasó en Getsemaní. Cristo estuvo solo. Todos sus amigos lo abandonaron, solamente en la cruz se quedó Juan. Pero en todo el proceso que estuvo de Getsemaní hasta la cruz, al pobre le tocó solo, ¿sí? Los que estaban allí gritándole y mofándose de él, mientras que él iba al Calvario, fue solo, fue solo, ¿sí? Entonces, Dios sí entiende lo que es ser huérfano, se entiende lo que es ser viuda, entiende lo que es estar en soledad. Y en verdad, Dios se encarga de cuidarnos a todos. Filipenses 4:11 dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Sí? Eh, y es importante que nos animemos, o sea, que Dios nos da el poder para enfrentar todo. Así que en medio de la soledad, en medio de la dificultad, en medio de las cosas, recordar que Dios nos dice, yo te doy el poder para que hagas las cosas. ¿Sí? Él cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida les dijo, no se olviden que así ustedes llegan a la tierra que fluye leche y miel y la tierra empieza a darle el producido y el ganado empieza a multiplicarse. Recuerden que yo soy el que le doy el poder para hacer las riquezas, ¿sí? Yo soy el que les doy esa habilidad para que lo hagan. Lo que hoy tenemos, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, es Dios el que nos ha dado el poder para hacerlo, ¿sí? Que el hombre quiera decir que él lo hizo, eso es un problema allá que Dios tendrá que resolver, o ellos tendrán que resolver con Dios. Pero lo que sí te quiero decir es que Dios te da el poder para hacerlo, lo que sea. Si estás pensando en un emprendimiento y has recibido la dirección de parte de Dios, eh, Dios te da el poder para hacerlo. Si Dios te está diciendo que te muevas a la derecha o a la izquierda, Dios te da el poder para hacerlo. ¿Sí? Es Dios y es algo que tenemos que reconocer. Dios nos da el poder para hacer todo. ¿Sí? En cualquier situación que estemos enfrentando, Dios nos da el poder para hacerlo. Dios nos da el poder. Una crisis, Dios nos da el poder. Un problema en el trabajo, Dios nos da el poder para enfrentarlo. Un desafío en el trabajo, Dios nos da el poder para enfrentarlo. Alguien decía en la empresa donde yo trabajaba, él decía, hombre, el miedo es chiquito. Y yo le decía, ¿cómo así que chiquito? Dijo, no, enfrenta el miedo y verá que ya se va. Tiene un problema, va y lo enfrenta, va y habla y eso y el miedo ya se va. Sí, pero a veces el enemigo nos vende la idea de que el miedo es tan grande que es imposible enfrentarlo. ¿Sí? Segunda de Corintios 2:19 que tiene que ver con Filipenses 4:12, por ahora también está el 13 más adelante. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. ¿Sí? En la versión Reina Valera dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero creo que esta versión es mucho más clara eh, y nos ayuda a entender la idea que Dios quería compartir. Dice, pero el Señor me dijo, dice Pablo, mi bondad es todo lo que necesitas.
Mi gracia es todo lo que tú necesitas, no necesitas nada más. Eres débil, no importa, necesitas mi gracia. Tu historia anterior era esto y esto, no importa, tú lo que necesitas es mi gracia, mi bondad, eso es todo lo que necesitas. Porque cuando tú eres débil, entonces mi poder, dice Dios, se hace más fuerte en ti. Él es el que brilla, Él es el que muestra, es el que recibe todo, ¿sí? Entonces, qué bueno que nos da la capacidad para enfrentar cualquier situación y que aún en medio de eso, en medio de que somos débiles, Él es el que hace su poder se haga más fuerte en nosotros, ¿sí? El Salmo 17:8, él dice que somos como la niña de sus ojos y nos protege y nos cuida. ¿Sí? Uno de lo que más se cuida siempre son los ojos. ¿Sí? De alguna u otra manera uno procura proteger sus ojos de cualquier cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues sin la vista la vida se hace un poquito más complicada. Sí, con todos los cinco sentidos es complicada, ahora sí, uno de los sentidos que nos ayuda a dimensionar muchas cosas, que es la vista, ¿sí? Entonces nos protege como algo tan preciado como la niña de nuestros ojos, ¿sí? Como la pupila. Romanos 8:38 y 39 en esta versión es hermoso. Dice, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos sus hijos, somos la niña de sus ojos, somos su ah, precioso tesoro, ¿sí? Somos su precioso tesoro, ¿sí? De su única y exclusiva posesión, ¿sí? Para loor, fama y gloria. Eso somos, eso somos. Entonces nada nos puede separar de su amor. Entonces la carta de Dios sigue diciendo, yo te amo, ¿sí? La carta de Dios es una carta de amor. Y si ustedes ven, todo eso que estoy leyendo son porciones de la palabra donde Dios, el eterno enamorado, nos deja saber cuánto nos ama. Y ahí, amados hermanos, invitarles a que podamos ver la mejor carta de amor que se ha escrito en la historia del mundo. Se llama la Biblia. Esa es la carta de amor más grande que existe sobre la faz de la tierra. Que hombres y mujeres hoy siguen comprando por montones. Sigue siendo el libro más vendido en el mundo. ¿Por qué? Porque es una carta de amor. Y si entendemos que esa carta de amor habla de cuánto Dios nos ama, cuánto Dios ama al mundo, que dio a su Hijo unigénito, entonces creo que podríamos entender mucho más el corazón de Dios, ¿sí? Un Dios que es un Dios muy amoroso, no un Dios que es huraño y vengativo, como algunos lo quieren presentar. Infortunadamente los hombres lo hemos vendido así, pero ese no es el Dios de la Biblia. Romanos 5:1 dice, todo está bien, coloqué yo. Así que si Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Todo está bien. Todo está bien con Dios. Todo está bien. ¿Sí? No sé qué estés luchando tú, no sé en qué estés atravesando tú, en lo que estás viviendo hoy en día, pero quiero decirte que todo está bien con Jesús. Si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu Salvador, todo está bien con Dios. ¿Sí? Y ya estamos terminando, ya casi vamos a terminar, faltan unos cuantos versículos, como 5 o 6, sí, 5. 4. Romanos 8:18 dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, otra vez se lo dije por allá,
vemos por otro lado, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Pablo dice, sí, Pablo reconoce, vamos a tener que sufrir, pero eso que estamos sufriendo hoy no se compara con toda la gloria que vamos a recibir después, con toda la plenitud de la presencia de Dios, ¿sí? Eh, la Biblia dice en Juan 1, dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, amados hermanos, creo que es importante reconocer que vamos a sufrir, que vamos a tener dificultades, que vamos a tener problemas, pero que nada de eso se compara con lo que va a venir, con habitar en la presencia de Dios. ¿Sí? Y yo creo que aún en medio de sus sufrimientos Dios nos permite experimentar su gloria para que nos animemos unos a otros. Romanos 11:36 dice lo siguiente: Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. O sea, todos nosotros existimos por Él y para Él. O sea, si estamos vivos, vivimos para Él. ¿Sí? Si estamos hoy aquí en la tierra, estamos aquí en la tierra para Él. Existimos para Él. ¿Sí? Por Él y para Él. Así que, amados hermanos, qué gran privilegio saber que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos creó para Él, porque quiere bendecirnos de esta manera, porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. En la parte final que dice acá, palabra de Dios para todos para que lo puedan leer allí. Dice, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la Reina Valera, pero en esta versión dice, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo. Por amor nos eligió. ¿Por qué? Porque desde tal manera muy Dios al mundo, ¿sí? Para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. O sea que a Dios le dio gusto amarnos. A Dios le dio gusto crearnos. A Dios le dio gusto a vernos nacer. A Dios le da gusto que estemos hoy con vida y le da gusto que hoy estemos disfrutando de sus bendiciones. Él lo disfruta, Él nos disfruta, Él se goza con nosotros. Quiero invitarles a los que son papás que puedan recordar los momentos más tiernos con sus hijos recién nacidos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron horas contemplando a sus bebés? ¿Sí? Nos decía alguien en estos días, compartía con nosotros que cuando nació su primer hijo, le revisaba las manitos, los piecitos, le contaba los dedos, le miraba las uñas, como que cada centímetro del cuerpo de su bebé se lo quería meter por los ojos, que le quedara indeleble esa memoria en sus ojos. Así es Dios con nosotros. Nos ha disfrutado de tal manera que le ha dado gusto hacerlo. Habernos creado le dio gusto. Entonces, amados hermanos, creo que eh, esta carta de Dios, de su amor inagotable, de su amor extravagante, de su amor ah, indescriptible,
nos dice mucho de lo que nosotros somos. Y ya por último, ya para terminar, en Efesios 1:3, el versículo anterior, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en los cielos a través de Cristo. Así que, amados hermanos, tenemos todas las bendiciones celestiales, todas las bendiciones en el cielo y en la tierra, lo tenemos para nosotros. Así que la invitación a que lo podamos disfrutar de esa verdad, que esta carta de Dios hacia cada uno de nosotros sea algo indescriptible y que sea algo que Dios pueda llenar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora por permitirnos este tiempo de compartir, Señor, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos creaste y nos disfrutaste, Señor. Disfrutaste crearnos, Señor. Salmo 139 que leímos al comienzo, habla del cuidado que tú tuviste para crearnos. Creo que los que hemos trabajado en el arte o los que hemos hecho alguna cosa que nos desborda de gozo hacerlo, eh, creo que esa sensación de disfrute tú la tuviste cuando nos hiciste a cada uno de nosotros, Dios. Gracias por tu carta de amor, gracias por tu carta de bendición, Señor. Gracias por tu carta de cuidado hacia nosotros, Señor. Y yo te pido que a las cartas que cada uno de mis hermanos hizo esta semana, Señor, o que la vaya a hacer esta semana, tú le respondas, Señor. Conquista su corazón, Señor. Enamórales de tal manera, Señor, que digan, wow, este Dios sí es real, este Dios que Rodolfo nos cuenta sí es real, Señor. Permite que ellos te puedan sentir y palpar, Padre. Permite que ellos puedan, cada uno pueda verse reflejado en estos pocos versículos, Señor. Pero llévalos tú a que ellos se encuentren reflejados en otras porciones de tu carta de amor tan grande que es la Biblia, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Y oramos por aquellos que tienen necesidades económicas hoy, Señor. Que tú obres a su favor, Señor. Que tú les bendigas, que tú les proveas, Señor. Como leíamos en Mateo 6, Señor. Tú sabes que ellos tienen necesidad de esas cosas, Señor. Y sé que tú se las vas a devolver y se las vas a entregar, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos también por los que están enfrentando problemas emocionales, Señor. Y que a veces les da pena hablar, Señor. Ellos necesitan ahí también un encuentro contigo, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Oramos por eh, todos estos hermanos que hemos orado durante la semana, el niño Manuel, por Martica Oviedo, por Martica Cardoso, por Luisa, por Diana Briceño, Diana Cardoso, Señor, y por todos, por Gracielita, por Olivita, Señor, por Clarita, por Nancy, por Florencia, Señor, que cada una de ellas está pasando por distintas dificultades físicas en su salud, Señor. Responde su carta, Señor. Háblales en tu carta de amor, Señor, como tú les vas a bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, que tengan un feliz resto de día. Solamente dos cosas. Habíamos hablado hace 8 días del evento de Navidad con The Chosen. Lo vamos a hacer. Las damas se dieron su espacio. Entonces, está por definirse en 2 días, hacerlo dentro de 8 días, domingo, que creo que puede ser más viable para todos, o hacerlo o hacerlo el sábado, ¿sí? O hacerlo el sábado 16. Pero yo creo que la fecha más probable va a ser dentro de 8 días, 17. Vamos a estar publicando las invitaciones. Es presencial, no va a ser transmitido vía Facebook, porque eso nos haría hacer unas cosas técnicas con las cuales no contamos en este momento para
para tenerlo. Así que en ese sentido, les invitamos a Palermo para que puedan estar. Un abrazo y bendiciones. Que tengan una semana llena de sorpresas.